Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Vamos a hacer una breve lectura en Lucas capítulo 10. El versículo 25, San Lucas 10, 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se acercó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija en esta breve meditación de tu santa palabra, por amor de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, amados, esta tarde tenía en el corazón hacer una breve reflexión acerca de la muy conocida parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y viendo el contexto inmediato de esta parábola que el Señor utiliza para darle una enseñanza muy clara a este intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley eran aquellos sabios en las Escrituras, aquellos judíos entendidos en la teología y en el estudio de las Escrituras. No eran cualquier judío, eran personas altamente instruidas en la interpretación de la ley de Dios. Y cuando este hombre se acerca a Cristo, como dice aquí, se levantó para probarle, ¿no? Para probarle, es decir, él quería poner a prueba a Jesús. A través de una pregunta, una práctica que era muy común entre los judíos era poner a prueba a los rabís, haciendo preguntas complicadas de resolver, ¿eh? Y eso es lo que está haciendo este hombre. Él sabe que Cristo es un gran maestro, un gran rabí, sabe que se le está viendo como muy probablemente el Cristo, y él se acerca para probarle, ¿verdad? Y la pregunta clave, ¿no? La pregunta acerca de la salvación, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo apunta a lo que está escrito en la ley, ¿eh? Y la verdad es que la respuesta del hombre es correcta, es correctísima, porque va al corazón de la ley, va
al mandamiento que Cristo mismo da como el resumen de los 10 mandamientos y que procede, obviamente, de esa obra del Espíritu transformando un corazón. Es decir, no la ley en su sentido exterior y ritualista, sino la ley que desde el corazón nace como amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Ese es el resumen de los 10 mandamientos, nos dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Toda la primera tabla de la ley son los mandamientos hacia Dios y la segunda parte, los mandamientos hacia el prójimo. Y todos esos 10 mandamientos se resumen en amarás a Dios, pues sobre todas las cosas, en resumen, y al prójimo como a ti mismo. Realmente este es el resumen perfecto y el sentido pleno y correcto de la ley y lo que en el Nuevo Testamento se llama la ley de Cristo. Es decir, la obediencia a Dios, el servicio a Dios por amor, por puro amor y el sentido hacia el prójimo, ¿no? La misericordia y el amor hacia el prójimo. Entonces, ese es el corazón de la ley. La respuesta de este hombre no está mal, es una muy buena respuesta. De hecho, el Señor se lo dice y dijo, bien has respondido. Le dice, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Lo cual ya plantea un primer problema, ¿no? ¿Quién ha podido amar a Dios y al prójimo perfectamente, ¿no? ¿Quién ha podido hacerlo de esta manera? Haz esto y vivirás, dice el Señor Jesús. Esto ya nos plantea la primera barrera, ¿no? Que todos tenemos que reconocer que no hemos podido amar a Dios realmente de esta manera ni al prójimo. Nos hemos amado a nosotros mismos y otras cosas más que a Dios y al prójimo, y por eso necesitamos ser reconciliados con Dios. Y eso se da en la muerte y la resurrección de Cristo, a través de Cristo. Pero por la obra del Espíritu Santo, estando en Cristo, nosotros podemos iniciar una nueva vida en la que amamos a Dios y amamos al prójimo. Pero fijaos en esta conversación tan interesante. El Señor le dice, bien, bien, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Y fijaos. Pero él, nos dice el pasaje, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Interesante. Todos tenemos que reconocer que no hemos amado a Dios ni al prójimo como deberíamos. Y esto nos debe llevar al arrepentimiento. La ley de Dios nos mueve a ver nuestro pecado. La ley de Dios es un espejo donde nosotros vemos y decimos, yo no cumplo, no he cumplido esto. Necesito el perdón, necesito ser reconciliado, necesito la gracia de Dios para empezar una vida nueva. Pero este hombre, en vez de reconocer su falta, en vez de reconocer que él mismo no cumple este estándar, él intenta justificarse a sí mismo. Y eso impide que él sea justificado por la gracia de Dios, ¿verdad? Él no reconoce su pecado, sino que en ese momento él busca justificarse a sí mismo. Y aquí vemos claramente que él está pensando, yo amo a Dios con todo mi ser. Pero al parecer él mismo es consciente de que tiene un problema con el mandamiento del amor al prójimo. Y aquí viene su pregunta, intentando autojustificarse, ¿no? La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Esto nos da a conocer que este hombre reconoce que él no considera a todos prójimo, por lo cual él no ama a todos como a sí mismo. Él quiere hacer una distinción de quién es ese prójimo al que él debe amar como a sí mismo. Él está buscando una excusa, ¿verdad? Él está buscando decir a quién te refieres o a quién se refiere Dios con el prójimo. La respuesta de Jesús es la parábola, ¿no? Tenemos que ver que la parábola nace de esta pregunta, de este maestro de la ley, de este intérprete de la ley, que está intentando autojustificarse en el momento que Cristo le ha mostrado cuál es el requerimiento para entrar
en la vida eterna. Él se está viendo confrontado con este requerimiento. La parábola es muy interesante porque en la parábola vemos que un hombre que descendía de Jerusalén hacia Jericó, pues es asaltado, ¿verdad? Le roban sus posesiones y lo hieren gravemente. Y él queda tendido en el suelo. Y luego nos dice ahí que descendió un sacerdote. Estamos hablando de un ministro religioso, un ministro del culto de Israel. Recordemos que este hombre es un intérprete de la ley. Y él puede identificarse con este ministro, con este sacerdote del templo, seguramente pues un saduceo, ¿no? Que eran los sacerdotes. Y él está bajando y ve a este hombre tirado. ¿Y cuál es su reacción? ¿Qué es lo que él hace? Dice que viéndole pasó de largo. Ve a esta persona tirada allí y su acción, su respuesta es pasar de largo. Luego viene un levita, que es también otros de los ministros encargados del servicio también del templo. Un sacerdocio menor dentro del templo, pero también un ministro, un servidor del templo, un servidor de Dios. Por decirlo de alguna manera, eran los religiosos profesionales, ¿no? Los que estaban pasando por allí. Y cuando este levita ve al hombre tendido, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que el sacerdote. Pasó de largo. Esa fue su respuesta, ese fue su actuar. Pero en tercer lugar aparece un samaritano que iba de camino y él viéndole, no pasó. Él viéndole fue movido a misericordia y actuó de otra manera. Los samaritanos eran considerados por los judíos peor incluso que los gentiles. Eran una mezcla, ¿no? Una mezcla entre los judíos y los paganos, y adoraban en el monte Gerizim, tenían un templo paralelo y eran bastante rechazados por los judíos puros y formales que adoraban en Jerusalén. Eran considerados unos enemigos y los judíos eran incapaces incluso de pisar su tierra, bordeaban para no entrar en Samaria. Y vemos a Jesús poner en su parábola a un samaritano, uno de los personajes más aborrecidos, despreciados, ninguneados, odiados incluso por los judíos. Y lo pone en contraste con los otros dos ministros del templo. Este samaritano ve al hombre herido y es movido a misericordia. Esa palabra griega muestra exactamente un movimiento de las entrañas, ¿no? Eso es lo que significa esa palabra literalmente. Se le movieron las entrañas, ¿no? Se le removió el interior al ver a esa persona. Pero ese movimiento en el interior le llevó a un movimiento en su actuar. Y esa es la misericordia verdadera, ¿no? La misericordia significa eso, no es un movimiento del corazón al considerar la miseria del otro, pero que te lleva a actuar. A actuar. Y vamos a ver cómo es que el Señor enfatiza este hecho del ser movido a misericordia y hacer. Este hombre vendó las heridas, las curó con aceite, con vino, le puso en su caballo, le subió a la cabalgadura y él se fue andando y lo llevó a un mesón y cuidó de él mismo cuidó de él. Y cuando tuvo que partir le dio 2 denarios, le dio el salario para estos días al mesonero y le dijo, cuídame. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Qué maravilla, ¿no? Ese corazón y esa misericordia de ir por el que está en necesidad, movido por esa misericordia, actuando como debe actuar, haciendo lo que tiene que hacer, sacrificando de lo suyo propio por el bien de este hombre. La pregunta del Señor Jesús es clave cuando termina su parábola.
Él pregunta al maestro de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Piensa en esta pregunta. Piensa en esta pregunta. ¿Qué fue lo que el maestro de la ley o el intérprete de la ley le preguntó a Cristo? En el versículo 29, la pregunta, queriendo justificarse a sí mismo, es ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pregunta él. ¿Y qué le dice aquí Cristo? ¿Qué le pregunta aquí Cristo al intérprete de la ley después de la parábola? Le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Te das cuenta? El Señor le ha dado la vuelta a la situación, ¿verdad? El hombre se estaba mirando a sí mismo y estaba diciendo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le está diciendo, ¿quién fue el prójimo de este hombre? Lo que le está diciendo Jesús es, no te preguntes quién es tu prójimo para saber a quién tienes que hacer el bien. Lo importante es si tú eres el buen prójimo de todo aquel que te rodea, sin importar quién sea. Eso es lo que Jesús le está diciendo a este hombre. Deja de pensar cuál es el prójimo que merece tu ayuda. La pregunta es, si eres tú, lleno de misericordia, el que está dispuesto a ayudar y a hacer el bien a todo el que te rodea, y si eres tú el buen prójimo. No quién es un buen prójimo para ti, sino si tú eres un buen prójimo para todos los que te necesitan. Y eso es lo que Cristo le está diciendo. El hombre le respondió y le dijo, pues el que usó de misericordia con él. El hombre reconoce que el que fue prójimo es el que, fíjate la expresión, usó de misericordia. Usó. La misericordia, como he dicho antes, no es solamente que se mueven las entrañas. La misericordia, si se queda nada más en el movimiento de las entrañas, en la compasión que se siente, pero no actúa, no tiene sentido. El Señor ha puesto en nosotros compasión, misericordia, ese movimiento interno. Cuando nosotros vemos el dolor, el sufrimiento, somos movidos. Pero la pregunta es, ¿usamos de esa misericordia? ¿Hacemos la misericordia? ¿Hacemos de ese movimiento interno un movimiento de nuestra voluntad y de nuestro ser? ¿Actuamos conforme a la compasión, a la misericordia que Dios pone en nuestros corazones? Este hombre reconoció que el que hizo, el que usó la misericordia, es el prójimo, el buen prójimo. La respuesta de Jesús es clara: ve y haz tú lo mismo. Y esto es para ti y para mí. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios para comprender que no hemos cumplido perfectamente la ley. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos ser reconciliados con Él y estar en Cristo. Pero por la obra de su Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y estamos en Él. Y ahora tenemos corazones que reciben constantemente la misericordia divina y somos movidos a compasión. Somos movidos a misericordia. Pero ¿sabes qué? Tenemos que usar esa misericordia. Y ahí está nuestra responsabilidad. La gracia te es dada, aprovéchala. Y que esa misericordia sea por tu voluntad ejercitada para moverte hacia la misericordia, usar la misericordia.
Deja de pensar quién es un buen prójimo para ayudar y sé tú el buen prójimo. Ama a Dios con todo tu ser, sírvele, entrégale toda tu vida y siga a Cristo. Y ama al prójimo, sacrifícate por el que te rodea, haz todo el bien que puedas a todo el que te rodea y necesita de ti. Que la gracia y el amor del Señor esté contigo y en tu vida se pueda ver ese amor y compasión de Cristo que murió y resucitó para salvarnos. Ama al que te rodea. Que Dios te bendiga.